Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Buenas Hola tardes. profesora, ¿cómo está? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo quedaron de ayer? ¿Cansados? ¿Pudieron ver algo de concursos? Sí, algo de concurso hemos leído, sí. Bueno, buenísimo. Vamos a tratar de ver si podemos agotar todo el tema en una sola clase, ¿sí? Así que vamos a ponernos a trabajar. Bueno, a ver, vamos a hablar del tema del concurso en los delitos, ¿sí? Concurso de delitos, básicamente, ¿sí? A ver, nosotros sabemos que un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Lo cierto es que si acá la idea es que si hay una sola conducta, solamente puede haber un delito y una pena, ¿sí? Cuando hay varias conductas, va a haber varios delitos y varias penas. Esa es la idea. Bueno, entonces el problema es determinar cuándo hay una sola conducta y cuándo hay varias conductas. ¿Ok? Porque puede ser que una sola conducta, una misma conducta, infrinja al mismo tiempo varios tipos penales. ¿Se entiende? O sea, hay una misma conducta que al mismo tiempo es típica de distintas tipicidades. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que una persona viola a otra en la vía pública. Entonces, al mismo tiempo que está violando a esa otra persona, está cometiendo unas exhibiciones obscenas. ¿Entienden? Hay una sola conducta que al mismo tiempo infringe distintos tipos penales. Esto se conoce como concurso ideal, ¿sí? Esto es el concurso ideal. Entonces, en el concurso ideal hay una sola conducta, pero esa conducta es al mismo tiempo típica de distintos tipos penales. ¿Ok? Esto está planteado o está legalmente, está previsto en el artículo 54 del Código Penal, que dice, cuando, a ver, se los leo, para que lo tengan. Dice, cuando un hecho recayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. ¿Ven? Cuando un hecho, cuando se habla de hecho, se habla de conducta. Recayere bajo más de una sanción penal, lo que está diciendo es que al mismo tiempo esa misma conducta es típica de distintas tipicidades. ¿Ok? En este caso, dice el artículo 54, se aplicará solamente la que fijare la pena mayor. El principio que rige es el principio de absorción. Absorción. ¿Sí? Que significa que se aplica solamente la escala del delito que prevea una pena mayor. Esa escala absorbe al resto de las demás escalas. ¿Se entiende? Supónganse, en este caso, si la violación tiene una pena más alta, tiene una escala punitiva más alta, absorbería las exhibiciones obscenas. Se aplica solamente la escala del delito la escala del tipo penal que prevé la pena mayor. El resto de las tipicidades, si bien son absorbidas, tienen que ser relevadas por el juez en el momento de individualizar la pena dentro de esa escala. ¿Se entiende? Es decir, el juez tiene que tener en cuenta las otras tipicidades al momento de graduar la pena dentro de esa escala. ¿Estamos? Bueno, entonces, este es el concurso ideal, artículo 54, cuando una misma conducta es típica de varias tipicidades, ¿sí? Al mismo tiempo, rige el principio de absorción, y entonces se aplica la escala del tipo penal que prevé la pena mayor,
y el resto de las tipicidades son relevadas al momento en que el juez individualiza la pena dentro de esa escala. ¿Sí? ¿Estamos? Concurso ideal. Bien. Concurso real, acá lo que hay en el concurso real son varias conductas, distintas conductas, algunas de las cuales pueden incluso dar lugar a un concurso ideal, ¿se entiende? Son distintas conductas que tienen que ser juzgadas por un mismo juez en una misma sentencia. O sea, son distintos hechos, distintas conductas que pueden haber sido cometidas en distintos momentos, ¿sí? En distintos momentos, y que concurren en una misma, obviamente por una misma persona, ¿se entiende? Digamos, a mí, supónganse, me imputan un homicidio que cometí hace un año, y al mismo tiempo que me están atribuyendo ese delito, surge que además cometí un robo. Entonces se acumulan las causas y el juez que tiene que dictar sentencia por ese homicidio y por ese robo. Son conductas distintas que se juzgan respecto de la misma persona en una misma sentencia. Entonces el juez le va a imponer una misma pena, que dictando sentencia respecto de los dos hechos distintos, ¿entiende? Este está previsto en el artículo 55 del Código Penal, el concurso real, ¿sí? Y a diferencia de otras legislaciones, vieron, por ejemplo, a veces escuchamos por ejemplo, en Estados Unidos que le aplican 150 años de cárcel. ¿Por qué? Porque suman un homicidio más otro homicidio más otro homicidio. Bueno, no, acá no rige ese principio, el principio de acumulación de las penas. No se acumulan las penas, sino que rige un principio que es el llamado al principio de aspersión. Aspersión, que establece que se forme una nueva escala, ¿sí? Para juzgar en el concurso real, se forma una nueva escala, que va a tener como mínimo el mínimo mayor, y como máximo la suma aritmética de todos los máximos, pero que nunca puede exceder de 50 años de reclusión o prisión. Eso lo dice el artículo 55, ¿eh? Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. ¿Estamos? Bueno. O sea, profe, que Sí. si alguien matara a una persona y después a otra y a otra y a otra, poner a 10 personas en distintos momentos, le va a ser la pena más alta, va a llegar a 50 años, pero no más. Matando a 10 personas, ponele. Si concurren en una misma sentencia, sí. Ah, y si son distintas, pues le puede ir Hay más. que ver si en alguno de esos casos, no se le tiene que imponer el artículo 80, Ajá. que tiene prevista prisión o reclusión perpetua. Hay que ver, no sé, suponete que comete, no sé, 10 homicidios simples. Claro, es demasiado. Por eso. Suponete 10 homicidios simples, que la pena tiene prevista una pena de 8 a 25 años de prisión. Sí. Y bueno, sí, de acuerdo al principio que establece, que sería el 55, sería ese. Claro, Pero hay que ver en los casos. Tal vez alguno de esos homicidios sea un homicidio del artículo 80, que prevé digamos, una pena de me cuesta creer que una persona que mata a 10 personas en alguno de los casos no termine con algún caso con el artículo 80. Claro, está bien. Hay muchos casos del artículo 80, qué sé yo, por odio racial, odio religioso, o sea, ¿entendés? Son casos que es como que difícil que cometa varios homicidios simples, ¿entendés? Mirá, por precio, por placer, codicia, odio racial o religioso, por un medio idóneo para crear un peligro común,
para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito. O sea, son un montón de supuestos que prevé el 80, que probablemente alguno me parece que puede llegar a incluirse, pues si termina Claro, matando claro, a está 10 bien. personas, algo en común debe tener. Sí, sí. ¿Mm? Bueno. Bueno, estamos con eso entonces. Concurso real son varios hechos independientes que se juzgan en una misma sentencia, varias conductas distintas que se juzgan en una misma sentencia, rige el principio de aspersión, artículo 55, se forma una nueva escala que tiene como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de todos los máximos, que nunca puede exceder de 50 años de reclusión o prisión. ¿Estamos? Bueno, vamos entonces a ver un poquito más en detalle cada uno de estos casos. El concurso ideal. Dice Zaffaroni, un caballo blanco y de carrera no son dos caballos, sino un solo caballo que tiene dos cualidades. Bueno, no lo dice Zaffaroni, era un dicho de Metzger. Ahora, en realidad, lo que quiere decir es que una conducta que infringe dos tipicidades diferentes no son dos conductas, sigue siendo una sola conducta, ¿sí? Y no importa la cantidad de resultados, lo que hay que tener en cuenta es que sea una sola conducta, ¿sí? Aun cuando se provoquen muchos resultados. Por ejemplo, si una persona arroja una granada, hay una sola inervación muscular, consecuentemente no puede haber más que una sola conducta. Ahora, supónganse que yo arrojo la granada y con esa granada mato a una persona, lesiono a 4 y causo daños. ¿Entienden? Hay una sola conducta que infringe varias tipicidades. Lo que pasa es lo que yo le decía recién al compañero de ustedes. No es que es escandaloso, porque van a decir, y bueno, entonces claro, que le van a aplicar de 8 a 25, y no, porque generalmente si vos arrojás una granada y matás a una persona, lesionás a 4, etcétera, probablemente el homicidio ese lo vayan a incluir en el artículo 80, inciso quinto, que es el que matare por un medio idóneo para crear un peligro común. ¿Entiende? Porque arrojar una persona, herir a 4, matar a una, probablemente sea un medio idóneo para crear un peligro común y causar daños, ¿entiende? Más allá de eso, bueno. Pero lo mismo supónganse si una persona desvía un vehículo y causa un accidente del cual se derivan varios muertos. Hay una sola conducta, ¿sí? Aun cuando haya múltiples resultados. Esos resultados van a tener que ser, como ya les dije, la multiplicidad de resultados deberán ser evaluadas al momento en que el juez fije la escala punitiva, fije la pena dentro de esa escala punitiva. Bueno, entonces decíamos que cuando hay un solo movimiento, está claro, no puede haber más que una sola conducta, ¿sí? Hay una sola inervación muscular, solamente puede haber una conducta, ¿sí? Aun cuando haya múltiples resultados. Y esto es como que sí o sí tiene que ser un concurso ideal. Pero puede darse el caso de que haya varios movimientos, ¿sí? Varios movimientos, que una persona realice varios movimientos, y sin embargo se considere que hay una sola conducta. ¿Y esto cuándo pasa? Y consecuentemente tengamos un concurso ideal. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando se dan dos factores, exige la ley. Dos factores. En primer lugar, el primer factor es lo que se llama el factor final, que tiene que ver con la intención, ¿sí? Con la finalidad, perdón, con doctora, el se dolo. corta. ¿Se me corta? ¿Les corta a ustedes? Tal vez la compañera está teniendo, tal vez estás teniendo problemas de conectividad vos. Yo te diría que por ahí salgas y vuelvas a entrar a ver si te mejora la conectividad. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo. Cuando hay un solo movimiento, está claro que solamente puede haber una sola conducta, aun cuando se produzcan varios resultados al mismo tiempo. Cuando hay varios movimientos, igualmente puede darse el caso de que haya una sola conducta,
Pero esto sí, y solo sí, concurren dos factores, decíamos. El primer factor se llama factor final, porque tiene que ver con la intencionalidad del autor, con el dolo, ¿sí? Significa que tiene que haber un dolo unitario, un dolo único, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero supónganse, sería el caso del que, por ejemplo, mata para robar y luego consuma el robo. ¿Sí? Ahí es como que hay un dolo único, una intencionalidad única en el autor. ¿Sí? Otros ejemplos, falsifica billetes y luego los hace circular. Hay una intencionalidad única, ¿sí? Un dolo único. Por eso se da este factor final. Y el otro factor, dice Zaffaroni, que debe existir, es lo que se llama el factor normativo. Normativo porque tiene que ver con las normas, ¿no? Con la cuestión jurídica. Y es que tenga una unidad de sentido para la prohibición. O sea, una unidad de disvalor. Y esto lo dan los tipos penales. Los casos en los cuales se considera que hay una unidad de disvalor o factor normativo, lo dan los tipos penales. Zaffaroni pone ejemplos de cuando, según él, se da lo que se llama el factor normativo. Son distintos ejemplos. Chicos, esto lo saqué de Zaffaroni, así que no es que lo van a poder leer tranquilamente del libro, ¿sí? Por ejemplo, él dice, el factor normativo se da, por ejemplo, cuando la conducta típica eventualmente puede escindirse, dividirse en varios movimientos. Por ejemplo, un homicidio en donde el autor da 20 puñaladas contra la víctima hasta matarla. ¿Sí? Segundo ejemplo, cuando la conducta típica necesariamente abarca varios movimientos. Por ejemplo, una extorsión, una estafa. Es decir, pueden ser que una extorsión, una estafa, requiera toda una mise en scène que requieren varios movimientos hasta poder llegar a consumar el hecho, ¿se entiende? Digamos, muchas veces hasta incluso pueden tardar un tiempo prolongado hasta que se logra montar el ardid para que la persona sea engañada, etc. ¿Se entiende? Digamos, son distintos movimientos que requiere la estafa para poder llegar a materializarse. Tercer ejemplo, cuando integran dos tipicidades en la que la primera contiene a la segunda como un elemento subjetivo. ¿Sí? O sea, una tipicidad integra a la segunda con como elemento subjetivo. Por ejemplo, raptar a una persona, el rapto era, ahora no está más tipificado, pero el rapto era privar de la libertad con intención, con miras deshonestas sería, y luego consumar el abuso sexual. El rapto y la violación. O matar para robar y luego consumar el robo. ¿Sí? El 80 inciso séptimo del 164. O por ejemplo, formar parte de una asociación ilícita, que es una asociación de personas destinada a cometer delitos, y luego cometer delitos. Cometer esos delitos, ¿entiende? Ya formar parte de la asociación ilícita ya es un delito. Pero además los delitos que cometa la asociación ilícita, según Zaffaroni, deberían concurrir idealmente con el hecho de formar parte de la asociación. ¿Se entiende? Bueno. Otro ejemplo que pone Zaffaroni es cuando integran dos tipicidades en la que la segunda es una forma usual de agotamiento de la primera. Por ejemplo, falsificar billetes y luego hacerlo circular. Falsificar un documento y luego estafar con el mismo. ¿Sí? O sea, se supone que si vos falsificás el documento es para ir a estafar con ese documento, ¿se entiende? Entonces, la segunda es una forma usual de agotar la primera. Tener un arma prohibida y luego usarla para cometer un delito. ¿Está? Eso sería concurso real, ¿no? Otro caso. No, estamos hablando de concurso ideal. Ah, no solo real, ideal. Ideal. ¿Y por qué? Empezamos por el ideal. A ver, yo les quiero decir esto, chicos, esperen. Acá, más allá de la teoría, yo les estoy dando la teoría, y se las estoy dando según Zaffaroni.
Pero más allá de la teoría, les puedo asegurar que rige cada maestrito con su librito. O sea, por ejemplo, el tema de el que tiene un arma y la usa para robar, ¿sí? Vos portás un arma y la usás para robar. Ese delito, el de la aportación del arma y el robo con arma, hay personas que dicen que concurre en forma ideal, hay otras que dicen que no hay concurso porque es un concurso aparente, y hay otras que lo hacen concurrir en forma real. Cada uno tiene distintos criterios, ¿entienden? Bueno, según Zaffaroni, debería ser un concurso ideal. En general, lo que dicen los tribunales es en el momento en que vos estás perpetrando el robo, es un concurso ideal. Ahora, si vos consumaste el robo y seguís teniendo el arma, porque por ejemplo la tenés para huir, en ese momento hay un momento en el cual vos ya consumaste el robo, consecuentemente, si seguís con el arma encima, ahí habría otra conducta, y por eso la hacen concurrir en forma real. ¿Sí? Es como decir, si portaba el arma antes o después del robo, esa conducta la hacen concurrir en forma real con el robo con arma. ¿Se entiende? Sí, Pero en también. el momento en que vos estás robando con un arma, eso concurre idealmente con la aportación del arma. ¿Sí? Bueno, concurso ideal estamos hablando. Otro ejemplo de concurso ideal es el llamado delito permanente. ¿Sí? Delito permanente, o continuo también se dice, pero no se lo confundan con el continuado, que ahora lo vamos a ver. Delito permanente. El delito permanente es aquel que se consuma en un momento dado, pero luego el estado consumativo se perpetúa en el tiempo, ¿sí? Por eso es permanente. El momento consumativo se extiende en el tiempo. Por ejemplo, supónganse una privación ilegal de la libertad. O sea, se consuma en el momento que se priva de la libertad a la víctima, ¿sí? Pero ese momento consumativo puede durar digamos, un lapso de tiempo considerable. Pueden ser minutos, días, años. Todo ese tiempo es la extensión del momento consumativo del delito. Por eso se llama delito permanente, ¿entienden? Entonces, todos los movimientos realizados para mantener privado de la libertad al secuestrado, aun cuando transcurran en varios años, van a constituir una unidad de sentido. Entonces, por eso el delito permanente es un caso de concurso ideal. ¿Sí? O sea, cuando a esa persona la juzguen, le van a imputar el secuestro, supónganse, o la privación ilegal de la libertad, pero un solo hecho, porque aun cuando haya durado un lapso extenso de tiempo, ¿se entiende? No es que le van a imputar tanta privación ilegal de la libertad como días de privación le haya durado la privación ilegal de la libertad, ¿se entiende? Lo mismo, por ejemplo, con la supresión del Estado civil. Yo, no sé, voy a buscar un chiquito a un barrio humilde y lo hago pasar por mi hijo, lo escribo como hijo mío. Se llama el delito ese supresión de Estado. Todo el tiempo que se dura la supresión de Estado es un delito permanente, ¿sí? Me van a imputar un solo delito. ¿Está? Bien. Entonces, el delito permanente es un caso de concurso ideal. ¿Está? Todo el tiempo que dura el momento consumativo, el estado consumativo, constituye un concurso ideal. También, otro ejemplo de concurso ideal que pone Zaffaroni es cuando constituyen una unidad, todos los movimientos constituyen una unidad simbólica, en tipos en que deben o pueden llenarse por medios simbólicos. Por ejemplo, la instigación, ¿sí? Que tal vez la instigación a cometer delitos puede, digamos, transcurrir en distintos momentos. Es decir,
la instigación instigar es justamente determinar a otro a cometer un delito, crearle el dolo al otro. Puede ser que dure distinto tiempo, y no es que hay tantos actos de instigación como veces que lo trató de instigar el instigador al autor, ¿se entiende? O, por ejemplo, el tema de las injurias o calumnias que se realizan en un mismo, por ejemplo, en un libro, que injuria a varias personas en un mismo libro. Dice, escribe una novela extensa, en que ridiculiza en forma injuriante a varias personas. Según Zaffaroni, cometería una sola conducta injuriante. ¿Sí? Bueno, en la omisión, en los delitos de omisión, dice, la unidad de conducta se verifica cuando el agente omite evitar varios resultados contra el mismo deber de garante. Por ejemplo, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. O sea, deja de pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, digamos. Este delito va a considerarse un delito continuado, van a ver, ¿sí? Siempre tiene que tratarse del mismo deber de garante hacia el mismo titular del bien jurídico, ¿sí? Aun cuando dure distinto tiempo, va a ser todo un concurso ideal, un solo hecho. Lo único que interrumpiría ahí el momento consumativo sería la sentencia. O sea, en el momento en que se lo condena, si luego de la sentencia vuelve a incumplir, ya sería otra conducta, ¿se entiende? En la tipicidad culposa, en los delitos culposos, dice Zaffaroni que habría unidad de acción, o sea, una sola acción, aunque sobrevenga una multiplicidad de resultados, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo accidente mata a 3 personas y lesiona a 2. Y aunque provengan de una multiplicidad de infracciones, o sea, que haya cometido distintas violaciones al deber de cuidado, siempre se va a tratar de una sola conducta, a condición de que todos los resultados se deriven en forma simultánea. ¿Sí? Lo importante a tener en cuenta es esto, que todos los resultados se deriven en forma simultánea, simultáneamente. ¿Sí? Por ejemplo, del mismo choque, ¿entiende? O sea, todo se tiene que haber producido en la misma colisión, en el mismo accidente sería, ¿entienden? Aunque sean múltiples resultados, si todos se producen en forma simultánea, habría una sola conducta. Profe, ¿me escucha? Sí, bajito, pero escucho. A ver, decime. En el caso de los delitos culposos, ¿cuál sería el factor final entonces? No, lo que pasa es que, digamos, el factor final está dada porque, está bien, no hay dolo, pero se supone que, digamos, vos desviaste tu automóvil y produciste un accidente y había intencionalidad de cometer un solo hecho, ¿se entiende? Hay una unidad de intención. Por eso se dice factor final. Yo les digo unidad de dolo, pero no significa que no pueda haber en los delitos culposos. ¿Sí? Ahora, si yo cometo un accidente hoy, ahora, con mi vehículo, lesiono a 2 personas, después me profugo y después mato a otro, tengo otro accidente y mato a otro, va a haber 2 hechos distintos. ¿Entendés? Porque los resultados no se produjeron simultáneamente. Claro, está bien. ¿Sí? Sí, gracias. Porque en cada caso lo que pasa es que hay un solo movimiento, hay una sola inervación muscular.
Hay un solo movimiento que produjo un choque y después hay otro movimiento que produjo otro choque. Se producen en momentos diferentes y los resultados se producen no simultáneamente, sino en tiempos diferentes, ¿entendés? Sí, perfecto, gracias. Bueno. Y en los delitos continuados, y el otro caso de concurso ideal, estamos en el ideal, es el llamado delito continuado. Les voy a explicar lo que es el delito continuado, ¿sí? No se lo confundan con el delito permanente o continuo, que yo recién les expliqué, el caso del secuestro extorsivo, el caso de la privación ilegal de la libertad. Este se llama delito continuado, y es un caso especial de concurso ideal. Acá lo que pasa es que, por ejemplo, supónganse que yo soy empleado de un negocio y tengo que saldar una deuda, o me quiero comprar un coche, porque tiene que estar el factor final acá. Es importante que haya una unidad de dolo. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a empezar a robarle a mi patrón. Pero para que no me descubra mi patrón, en cambio de robarle una gran cantidad que yo necesito de una sola vez, la empiezo a robar de a puchitos. ¿Se entiende? Le empiezo a robar, a hacer pequeños hurtos o robos para tratar de no ser descubierto. ¿Sí? Supónganse que me lleva, no sé, 25 hurtos, llegar a juntar la suma de dinero que quiero. Si a mí me tienen que condenar por los 25 hurtos como si fuera un concurso real, me podrían poner hasta 50 años de prisión, cuando si yo hubiera llevado toda la suma de dinero en una sola vez, podría tener, supónganse, con el hurto hasta 2 años de prisión. ¿Sí? Entonces, a ver, aguárdenme un segundito, chicos, que... Permiso, voy un segundito y vuelvo. ¿Qué pasa, Santi? No puedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puedo. Bueno, el que nunca va a venir, estoy dando clases. Bueno, ahí voy. Para que te digo la llave. Discúlpenme, chicos, ahí vengo, perdonen. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces estábamos con el que le robaba al patrón en distintas ocasiones, pero con la intención, supónganse, de comprarse un auto o pagar una deuda. Lo que analizó la jurisprudencia, cuando la jurisprudencia le tocó analizar este tipo de casos, dijo, es irracional que a esta persona se le imponga hasta 50 años de prisión, supónganse, en cambio de que se le imponga una pena como tratándolo como un concurso ideal. Entonces, la creación del delito continuado es una creación jurisprudencial, que la han hecho justamente analizando la racionalidad de la aplicación de los tipos penales. Y en realidad lo que dicen acá, este caso de repetición de conductas, no implica un concurso real, sino un mayor choque de la conducta típica con el derecho, es decir, un mayor contenido de injusto de la conducta. Por eso es juzgada como un solo hecho. ¿Sí? Entonces, los casos, por ejemplo, quien sustrae una pequeña cantidad de dinero diariamente con el propósito de apoderarse de una suma total y que no puede sustraer en una única oportunidad porque sería descubierto, el caso del que yo les puse. O, por ejemplo, falsifica monedas durante 8 horas diarias
Entonces dice, sería absurdo suponer que comete tantas falsificaciones como tandas de papel falso termine. ¿Sí? Por eso es que los tratan a todos estos casos como un concurso ideal, no como un concurso real. Surge, dice, de la interpretación racional de los tipos penales, aun cuando no está legalmente regulado, es una creación jurisprudencial. ¿Sí? Y justamente la idea es tratar de, digamos, evitar el absurdo y la imposición de penas aberrantes. Bueno, pero ¿cuáles son los requisitos para que se pueda dar el delito continuado? Son varios requisitos, los vamos a empezar a analizar. Primero, solo se admite en los casos en que la forma de afectación del bien jurídico admita grados. ¿Sí? O sea, tiene que haber posibilidad de afectar el bien jurídico en grados, no cuando el bien jurídico implica, la afectación del bien jurídico implique la destrucción total del objeto sobre el cual recae, digamos, el bien jurídico. Por ejemplo, en un homicidio, no puede haber un delito continuado, porque es un delito que se produce en forma instantánea, o sea, lo matás o no lo matás. Pero hay otros tipos penales, por ejemplo, que se admiten. Por ejemplo, la propiedad, ¿sí? Otros bienes jurídicos. Por ejemplo, la propiedad, como el caso que yo les decía, en donde vos afectás en forma progresiva, digamos, la propiedad del patrón a quien le está robando el dinero. O, por ejemplo, la integridad sexual. Supónganse, si comete, digamos, abuso sexual, abusa sexualmente de una persona durante un lapso de tiempo, digamos, considerable, se va a tratar todos esos abusos, aun cuando sean en distintas ocasiones, como un solo hecho, como un solo delito de abuso sexual. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque todos estos bienes jurídicos, tanto la propiedad como la integridad sexual, admiten grados de afectación. Acá lo que habría es una mayor grado de afectación del bien jurídico, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. El bien jurídico tiene que admitir grados de afectación. El segundo factor es que tiene que existir el factor final o factor psicológico, ¿sí? Un dolo unitario. Unidad de dolo. Por eso lo que yo les decía, yo por ejemplo, el caso del empleado tiene que tener la intención, por ejemplo, de pagar una deuda o de comprarse un coche, ¿sí? Ahora, si él, dice Zaffaroni, se tienta en distintas ocasiones, pero no es con una idea única, cometería tantos hurtos o robos como veces se tentó. ¿Se entiende? Si no se prueba este factor final. O sea, habrá tantas conductas como decisiones tome. Entonces, segundo requisito. Tercer requisito, identidad del bien jurídico. Ya sea la propiedad, ya sea la integridad sexual, pero tiene que haber el mismo bien jurídico afectado. O sea, no puede haber un delito continuado en el que yo hurte, después viole, etc. No va a haber delitos continuados ahí. Tiene que ser siempre el choque de la conducta afectar el mismo bien jurídico. El cuarto requisito, que es medio relativo, es que haya identidad en el tipo penal en que se incurre la conducta. Y digo que es medio relativo porque puede ser que concurran tipos básicos con tipos calificados. Y sin embargo darse el delito continuado. Por ejemplo, el empleado que para hurtar una cierta cantidad de dinero necesita una llave falsa y usa la llave falsa algunos días, sería un hurto agravado, y otros días que encuentra la puerta abierta no necesita usar la llave y entonces sería un hurto simple, ¿sí? Pero igualmente se puede dar el delito continuado. La continuidad espacial y temporal tampoco es un requisito ineludible, imprescindible, pero sí es un indicio de continuidad, digamos, ¿sí? En general se tiene que dar
digamos, si bien no es imprescindible que sean todos en un mismo momento, sí la continuidad temporal y espacial es un indicio de continuidad. Y en algunos casos, el último requisito, es que en algunos casos se requiere identidad del titular del bien jurídico afectado, es decir, identidad de la víctima. ¿Y esto cuándo se da? En los casos de bienes jurídicos personalísimos o altamente personales. Por ejemplo, el caso de la integridad sexual. ¿Sí? Si una persona abusa sexualmente de otra, bien, puede haber un delito continuado ahí. Ahora, si abusa sexualmente de dos personas diferentes, va a ser dos delitos diferentes. No puede haber un delito continuado que tenga dos víctimas diferentes en ese caso, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque las lesiones, la violación, decía, son todos bienes jurídicos personalísimos. Entonces, solamente va a haber un delito continuado respecto de un mismo titular del bien jurídico. Si hay distintos titulares de bienes jurídicos afectados, va a haber tantos delitos como titular de bien jurídico afectado haya. ¿Sí? Entonces, profe, en el caso de los homicidios que decía el compañero, no debería proceder el concurso, ¿o no? A ver, los homicidios que decía el compañero, pero estamos hablando ¿de qué ejemplo me estás diciendo? Porque acá estamos hablando de un concurso ideal. Estamos hablando de un delito continuado. En donde, por ejemplo, los ejemplos que te di, el que hurta dinero para comprarse el coche, o el que, digamos, decíamos, por ejemplo, el homicidio no es un caso que se pueda dar el delito continuado, porque es un bien jurídico que se agota, o sea, no admite grados de afectación. Claro, eso es lo que digo. No se puede dar el delito continuado en el caso del homicidio. No, por eso. Entonces no entiendo la pregunta. No, O sea, porque lo que vos querés... No, yo entendí que vos habías dicho que en algunos casos sí podía proceder cuando el compañero te dio el ejemplo de los No, homicidios. yo lo que te dije es que, por ejemplo, si hay un solo movimiento, por ejemplo, arrojás la granada y con esa granada matás 5 personas, ¿sí? Va a haber Sí, porque hay hay un solo movimiento, van a concurrir en forma ideal esos homicidios, ¿sí? Porque hay un solo movimiento. Lo que pasa es que lo que yo te dije es que probablemente no te van a poner homicidio de A más homicidio de B más homicidio de C, todos en concurso ideal, y te van a poner una pena de 8 a 25. Sino que generalmente en esos casos te lo incluyan en el artículo 80, inciso quinto, que es un homicidio agravado de aquel que mata por un medio idóneo para crear un peligro común. Es un tipo especial de homicidio agravado, porque tiene previsto una pena de prisión o reclusión perpetua, y en general todos los casos van a quedar medios abarcados en ese. Por ejemplo, el caso del que arroja la granada y mata a 5 personas, seguramente mató por un medio idóneo para crear un peligro común, ¿entendés? Claro, Por más que sea un concurso ideal, no va a ser un concurso ideal de homicidios simples, va a ser un concurso ideal de 80 inciso quinto, ¿entendés? Del homicidio agravado del 80 inciso quinto, que tiene prevista prisión o reclusión perpetua. ¿Entendés? No es que sea escandaloso eso. O que el juez va a tener el tope de 25 años. ¿Entendés? Pero sigue siendo un concurso ideal. ¿Por qué? Porque hay un solo movimiento. O sea, arrojó una granada, es un solo movimiento, es una sola conducta. Distinto es que vaya y mate a 5 personas en distintos momentos, ¿entendés? Que sería un concurso real. claro. Sí, entendí. ¿Entendés, Agustina? Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Bueno, acuérdense,
estos que yo les expliqué son los casos de concurso ideal. Acuérdense que la pena que se impone es la pena del tipo penal que prevé la escala penal más alta, esa absorbe a todas las demás tipicidades, que son relevadas por el juez al momento de individualizar la pena dentro de esa escala. ¿Sí? Por el principio de absorción. Esto lo van a encontrar, el tema de la punición, la van a encontrar en Zaffaroni, en la página 749 y subsiguientes de Zaffaroni. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, la punición del concurso ideal por el 54 se rige por el principio de absorción. ¿Sí? Se aplica la pena mayor. ¿Qué se considera pena mayor? Dice Zaffaroni, la que afecta más gravemente la vida, es decir, los derechos individuales del penado. Hay que hacer un juicio de gravedad concreta. Porque, por ejemplo, una multa en determinadas circunstancias para una persona puede ser casi tan gravosa como una privación de libertad, dependiendo del caso, ¿no? Más allá de que se entendería que es más grave la privación de libertad que la multa. Hay que ver el caso. Por ejemplo, Righi dice, en la página 353 del libro de Righi, que hay que tener en cuenta que si las penas son de igual naturaleza, se va a considerar que es la pena más grave la que prevé el máximo mayor. En segundo lugar, la que prevé el mínimo mayor. Si los máximos son iguales, la que prevé el mínimo mayor. Y en el caso de que se difiera entre los mínimos y los máximos, por ejemplo, supónganse, un robo simple tiene una pena de 1 mes a 6 años de prisión. Y un encubrimiento tiene una pena mínima de 6 meses a 3 años de prisión. ¿Cuál sería más grave ahí? El robo tiene una pena, un máximo más alto, pero el encubrimiento tiene un mínimo más alto. Entonces, Righi dice que en esos casos el mínimo mayor cumple una función de clausura. O sea, el mínimo que se le podría imponer es el mínimo mayor, que son 6 meses, pero el máximo podría ser el del robo. Esta es la opinión de Righi. ¿Sí? También hay que tener en cuenta, si son penas alternativas, la más grave por su naturaleza, la gravedad la da el artículo 5, en las que está previsto, primero la reclusión, después la prisión, después la multa, después la inhabilitación, que es la forma que las prevé el código. Y además hay que tener en cuenta las penas conjuntas y accesorias, porque, por ejemplo, si tiene prevista pena de prisión más multa, esa pena accesoria también se considera que sea más grave. Discúlpeme, doctora. Bueno, sí. Perdóneme. Sí. La pena del que encubre está supeditada al delito que está encubriendo. No. Ah. No. O sea, el encubrimiento es un siempre... delito autónomo. No, el encubrimiento es un delito autónomo. El encubrimiento está previsto, está tipificado como un delito autónomo y no está previsto como, por ejemplo, la participación, que, por ejemplo, tiene relación con el delito del cual se participa, ¿entendés? Por ejemplo, un partícipe necesario va a tener la misma pena que el autor. La misma pena que el autor. Un partícipe secundario va a tener la pena del autor reducida de la misma forma que en la tentativa. Claro, pero siempre relacionado con la pena del autor. Ahora, claro, el encubridor, que es el encubridor es el que realiza un aporte posterior al autor, una ayuda posterior, sin haber participado de ningún modo en el delito precedente, en el delito del autor. No es lo mismo encubrir un robo que un homicidio. No, bueno, a ver, esto está tipificado en el 277. En el 277. Tiene prevista una pena de 6 meses a 3 años. ¿Sí? El que tras la comisión de un delito ejecutado por otro en el que no hubiere participado,
Por ejemplo, ayudar a alguien a eludir la investigación de las autoridades, ocultar, es decir, desaparecer los rastros del delito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, Ahora, dice que el inciso tercero del 277, la escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo cuando, dice el inciso A, el hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquel cuya pena mínima fuera superior a 3 años de prisión. ¿Entendés? perfecto. Sí, sí, O sea, sería un agravante del encubrimiento. del encubrir, perfecto. Te Perfecto. agravan el mínimo, el doble, el mínimo y el máximo. ¿Sí? Sería Sí, de 1 perfecto. a 6 años de prisión, si sería un delito grave. Perfecto, perfecto. ¿Está? Te agradezco, gracias. No, no, de nada, de nada. Bueno, entonces, bueno, Zaffaroni crea una fórmula muy extraña y difícil cuando hay casos estos de penas de distintas naturalezas, cuando las penas son de igual naturaleza, pero los mínimos y los máximos son distintos, hace toda una fórmula matemática que dice que para él tendría que ser la más grave es la del término medio más alto, que es dividir por 2 la diferencia entre mínimo y máximo, y luego sumarla al mínimo o restarla al máximo. Como nosotros no somos matemáticos, bueno, la dejo para que la descifren ustedes, pero esa es la fórmula que da Zaffaroni. Bueno, cuando las penas son alternativas, dice Zaffaroni que habría que reducirse ambas penas a la más grave, a la pena de naturaleza más grave, según la conversión que prevé el artículo 24, que prevé las formas de convertir, por ejemplo, la multa en computar el tiempo de prisión preventiva, por ejemplo, digamos, el 24 establece, por ejemplo, cómo se convierte la multa en días de prisión. ¿Sí? Si vos no pagás la multa, te van a convertir la multa en días de prisión, dice. Por ejemplo, dice, la prisión preventiva se computará así, por 2 días de prisión preventiva, 1 de reclusión, por 1 día de prisión preventiva, 1 de prisión, o 2 de inhabilitación, o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre pesos 35 y pesos 175. O sea, él dice, hay que convertir la multa, por ejemplo, en prisión y ahí ver cuál es la más grave. ¿Sí? Y en el caso de que se trate de penas conjuntas privativas de libertad y de multa o de inhabilitación, dicen que deben reducirse a su equivalente de prisión y sumarse la pena accesoria, o sea, convertirla y sumarla a la pena principal. Y la pena accesoria solo decide cuando las penas principales resultan iguales. ¿Sí? Esta es la forma, todas las formas que prevé Zaffaroni. Bueno, y acuérdense esto, lo trata Zaffaroni en la página 749 y subsiguientes. Bueno, el tema del concurso real... Profe, disculpe, me quedó una duda. En el delito continuado, la pena, ¿cómo se establecería? Porque me surge duda. Porque si bien... Se resuelven como el concurso ideal, se le aplica la escala de la pena del delito más grave. Por ejemplo, suponete que hurtó con la llave, se le va a aplicar un solo hecho de hurto agravado, por ejemplo. Se usó la llave falsa. ¿Entendés? Sí. Aun cuando haya cometido, el empleado que hurtó de la caja de seguridad en distintas ocasiones para comprarse el auto, se le va a imponer, se le va a juzgar todos los hechos como un solo hurto. Claro, sí, pero o sea, en ese momento puede haber que como usó la llave copiada, es agravado entonces, el delito. por eso se le va a imponer la pena del hurto agravado por llave falsa o ganzúa, ¿entendés? Claro, pero si siempre roba y realiza el mismo robo en distintas oportunidades, sin ningún agravante ni nada, se le va a imponer un solo hecho de hurto. Ah, ok. Esa era mi duda. ¿Entendés? La pena sería de hasta 2 años de prisión. Ah, ok, perfecto. Esa era la duda que tenía. Tal vez el juez diga, bueno, pero en este caso no le voy a poner el mínimo, le voy a poner casi el máximo. Claro. No sé, en esa escala. Claro, yo pensaba eso, pero no, por las dudas. Gracias. Eso. Lo va a tratar
como un concurso ideal. Bien, Es un solo hecho y la pena mayor absorbe a todas las otras tipicidades. perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, ahora, en el concurso irreal, vayamos al real. Vamos, chicos, porque no llegamos, tenemos todavía que ver el tema del concurso aparente, que es complicado. En el concurso real, a diferencia del ideal, acá hay varios hechos, varias conductas, ¿sí? Que tienen que ser juzgadas por el juez en una misma sentencia, en un mismo pronunciamiento judicial. ¿Sí? No rige el principio de acumulación de las penas, como ya les dije, sino el principio de aspersión. Significa que se forma una nueva escala que va a tener como mínimo el mínimo mayor y como máxima la suma aritmética de los máximos con un tope. El tope, que en la ley anterior era de 25 años, ahora se subió a 50 años. ¿Sí? A 50 años. Por la ley 25.928, que elevó el tope a 50 años. Zaffaroni dice que para él esto es irracional, que es inconstitucional, que es casi de imposible cumplimiento porque supera la media de vida de la población. Dice que es irracional que una mechera que comete 26 hurtos simples pueda tener hasta 50 años de prisión. Y él propone una interpretación histórica que dice que él propone, pero lo que dice el código son 50 años, ¿sí? Bien. Que la suma de los máximos en juego no podría superar 1/3 del máximo mayor, como el código holandés. Bueno, eso es lo que él propone, pero la ley dice 50 años. Bueno. Distinciones, dice, con la reincidencia y la habitualidad. Bueno, en el concurso real decíamos que había varias conductas que concurren en una misma sentencia. La diferencia con la reincidencia, que es la que está prevista en el 50 del Código Penal, en el caso del 50 del Código Penal dice que es reincidente quien, habiendo cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad, luego comete un nuevo delito también punible con esa misma pena, con privación de libertad. Es decir, para que te declaren reincidente, vos tenés que haber sido condenado a una pena privativa de la libertad, pero no alcanza por ser condenado, sino que además tenés que haberla cumplido como penado, en forma total o parcial a esa condena, ¿se entiende? Tenés que haber cumplido una condena en la cárcel, ¿sí? En forma total o parcial. Y después de haber cumplido esa condena, cometer un nuevo delito punible también con pena privativa de la libertad. Esa es la diferencia con la reincidencia. En la reincidencia a vos te juzgan por distintos hechos, pero en una misma sentencia, ¿sí? En cambio, en el caso del reincidente, al reincidente ya lo condenaron por un delito, cumplió pena total o parcialmente, y después comete otro nuevo delito, también punible con pena privativa de libertad, y ahí en la segunda sentencia lo declaran reincidente. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la diferencia. Igual cuando vean reincidencia la van a entender mejor. ¿Sí? Y en el caso de la habitualidad en algunos delitos opera, por ejemplo, como un elemento del tipo objetivo. ¿Sí? Hay tipos objetivos, un tipo objetivo, por ejemplo, el ejercicio ilegal del arte de curar, el artículo 208 del Código Penal, que requiere, o curanderismo, ¿sí? Que requiere como exigencia objetiva que haya muchos actos, es decir, una pluralidad de actos, una reiteración delictiva, ¿sí? Y también como una exigencia subjetiva. Entonces, en estos casos, la habitualidad es un requisito del tipo objetivo. Por eso no es que te van a imputar tantos actos de curanderismo como vos hagas, sino que va a ser un solo hecho de curanderismo, por todo el tiempo que vos ejerciste, digamos, ilegalmente el arte de curar, ¿sí? Ahora, en otros delitos, por ejemplo en el encubrimiento, ¿vieron que recién hablábamos del encubrimiento? La habitualidad está prevista como un agravante del tipo penal.
¿sí? Si vos realizás, porque una forma muy común de encubrimiento es la receptación de cosas de procedencia ilícita, ¿sí? Es una forma común porque sucede mucho, es decir, es el encubridor de este tipo de encubrimiento es el que le compra las cosas a los ladrones, ¿se entiende? Se inició así el tipo de receptación de cosas de procedencia ilícita. Vos recibís una cosa que tiene procedencia ilícita. Así que ojo cuando compren cosas. Porque tengo mucha gente de bien que termina imputada por este delito. Ojo cuando, sobre todo bienes registrables. Ojo cuando compren vehículos, ojo cuando compren automotores, motocicletas, ¿sí? Llévenlos a hacerlos verificar para cerciorarse de que no tengan ningún pedido de secuestro, es decir, que ese automóvil no tenga ningún pedido de secuestro, porque haya sido robado a su titular. Porque si no, vos que lo compraste, salvo que puedas probar tu buena fe, y tu buena fe se basa justamente en que lo haya hecho verificar, que vos lo hayas llevado a verificar de que justamente no tiene procedencia ilícita, porque si vos omitiste hacerlo verificar, no podés alegar la buena fe. Y terminás con una causa por encubrimiento. ¿Sí? Guarda con eso. A ver, ahora, el de la receptación de cosas de procedencia ilícita tiene previsto en el artículo 277, creo que es uno de los incisos, como agravante el que realiza habitualmente actos de encubrimiento. Por ejemplo, el típico, no sé, el que recibe, por ejemplo, autos robados en forma habitual y le hacen un allanamiento y le secuestran 5 autos robados. 5 autos, o sea, le van a poner un encubrimiento agravado, ¿sí? Por habitualidad. Acá funciona como un agravante de la pena. Esto está previsto en el 277, inciso tercero, inciso C. ¿Sí? Bueno. Y con el delito permanente, ¿se acuerdan que habíamos hablado que es el caso de que la multiplicidad de actos tiene por objeto mantener el momento consumativo? Por ejemplo, la privación ilegal de la libertad, por ejemplo, la receptación de cosas de procedencia ilícita. Bueno, es un caso, el delito permanente es un caso de concurso ideal, no real. ¿Sí? Bueno. Vamos a la unificación de penas y de condenas. Hay dos situaciones que están previstas en el artículo 58 del Código Penal, que es bastante confuso, ¿sí? El artículo 58 del Código Penal prevé la posibilidad de que se unifiquen las condenas o las penas. El principio que rige es el principio de unidad de respuesta punitiva, que determina que la racionalidad nos impone que no puede haber penas que superen el tiempo existencial de una persona. Es decir, estas cosas que vemos en las películas que le imponen 250 años de prisión, es irracional, porque esto supera el término medio de vida de una persona. Entonces dicen, por el principio de unidad de respuesta punitiva, tiene que haber una única condena o una única pena que se ajusta a esta cuestión de la racionalidad. Entonces, hay dos posibilidades, que son la unificación de condena y la unificación de penas. La unificación de condena se da cuando un sujeto ha cometido varios delitos que se juzgan simultáneamente por distintos tribunales. ¿Sí? Supónganse, una persona comete varios delitos, ¿sí? Y todos son juzgados simultáneamente por distintos tribunales, porque a veces por cuestiones procesales, etcétera, no se pueden acumular las causas. Lo ideal sería que todas sean juzgadas por un mismo juez en una misma sentencia, pero a veces eso no sucede.
porque son de distintos fueros, porque hay problemas que impiden la acumulación de las causas, etc. Entonces, esta persona que cometió distintos delitos tiene que ser juzgada, pero se juzgan en distintos tribunales. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que uno tenga sentencia antes que otro, ¿sí? Lo importante es que ninguno de los hechos los haya cometido después de que ya estaba vigente una sentencia. ¿Se entiende? Todos estos hechos tienen que ser cometidos previos a cualquiera de las sentencias, a que cualquiera de todas esas sentencias queden firmes. Como si a mí me imputan distintos delitos que me juzgan en distintos tribunales, y antes, digamos, y todos esos delitos llegan al momento de sentencia sin que yo hubiera cometido después otro delito, ¿se entiende? No tiene que haber una condena, yo no tengo que haber, digamos, cometido un delito después de tener una sentencia vigente, sino que todos estos hechos tienen que ser previos a cualquiera de esas sentencias, ¿sí? Supónganse que, ya les digo, hay condenas en distintos tribunales dictadas por distintos tribunales. ¿Qué es lo que pasa? El que juzga la conducta, el que condena en último término, ¿sí? O cuando este no lo haya hecho, el que ha impuesto la pena más grave tendría que dictar una condena única, ¿se entiende? No es que puede decir, bueno, supónganse, el Tribunal 2 me impuso 2 años de cárcel, y después el Tribunal 3, por un hecho que yo había cometido antes de la condena del Tribunal 2, me condena a 3 años de cárcel. Bueno, tienen que unificarme esas condenas, porque no me pueden correr paralelas esas condenas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que el que dicta pena en último tiempo, ¿sí? O cuando este no lo haya hecho, el que haya impuesto la pena más grave, tiene que dictar una única condena. Y lo va a dictar aplicando las normas del concurso real. ¿Sí? Aplica las normas del concurso real. Y lo que dice Zaffaroni es que en estos casos, para evitar que la pena sea cruel, lo que pasa es que ceden las cosas juzgadas. Supónganse, el Tribunal 2 me impuso 2 años, y después el Tribunal 3 me impone 3 años. Bueno, me va a tener que hacer una composición de ambas penas, ¿sí? En general lo que pasa es que no se establece la suma aritmética, es decir, bueno, 2 más 3, 5, y me ponen 5, pena única de 5. En general se hace una composición y suele bajarse un poquito la pena única, qué sé yo, le pueden poner, por ejemplo, 4 años y 6 meses de pena única. ¿Por qué? Porque en realidad esta persona debió ser juzgada conforme las reglas del concurso real, es una infracción a las reglas del concurso real, la necesidad de hacer unificación de condenas, ¿se entiende? Como no le pudieron unificar las causas antes de las sentencias, hay que unificarle las condenas con posterioridad, ¿se entiende? Ese es el caso de la unificación de condenas. En este caso, doctora, sí. ¿quién actuaría como polo de atracción o cómo sería? Lo que dice la ley es que el que tiene que unificar las condenas es el que condena en último término, y cuando este no lo haya hecho, el que impuso la pena más grave. Ese sería el foro de atracción. Perfecto. Claro, en principio el que condena en último término. El juez que condena en último término, suponete que le condenaron a 2 años y después hay otro juez que lo condena por 1 año. Bueno, tendría que decir, bueno, voy a hacer una pena única. Como ya rige una pena de 2 años que está vigente, tengo que unificar las condenas. ¿Sí? Si no lo hace, lo tiene que hacer el que impuso la pena más grave, o sea, el primero, que impuso 2 años, tiene que unificar las condenas. Porque después cuando pasen al juez de ejecución, el juez de ejecución tiene que tener una única condena, no puede tener dos condenas paralelas, ¿se entiende? Claro. Sí, perfecto. El juez de ejecución se lo va a mandar a uno u otro para que la unifique. Bien, ese es el caso de la unificación de condenas. El otro supuesto que hay es el de la unificación de penas. Y acá en la unificación de penas, sí, lo que pasa es lo que yo les decía que no tiene que haber la unificación de condenas. El sujeto comete un delito después de una sentencia firme, que le impuso una pena que está cumpliendo. ¿Sí? O sea, sin que se le haya agotado una sentencia
está cumpliendo una pena por una sentencia impuesta por un tribunal y comete un nuevo delito. Cuando lo juzguen y lo condenen, si hay un remanente de pena de la anterior sentencia, el juez va a tener que unificarle las dos sentencias, ¿entiende? Y en este caso, la condena anterior no puede desaparecer, como en el caso anterior, porque ya había pasado en autoridad de cosa juzgada, él ya la estaba cumpliendo esa condena, y comete un nuevo delito estando vigente esa pena. También el de la pena más grave, el de la última condena, y si este no lo hace, el de la pena más grave, es el que tiene que fijar la pena total, conforme las reglas del concurso real, pero siempre teniendo en cuenta el resto de pena que aún no se cumplió, porque la va a tener que cumplir esa pena, ya estaba firme, ¿se entiende? No puede ceder la cosa juzgada acá. ¿Sí? Entonces esos son los dos supuestos. La unificación de condena, ninguno de los hechos tiene que ser anterior a una sentencia firme. En cambio, en la unificación del pena, sí. La persona que está cumpliendo una pena por una sentencia firme comete un nuevo delito y entonces hay que juzgarla, imponerle pena por ese nuevo delito, pero además tener en cuenta el remanente de pena que debe de la anterior sentencia, ¿se entiende? Esta es la unificación de penas. Bueno, y por último vamos al tema del concurso aparente. En el concurso aparente, que lo prevé Zaffaroni en las páginas 678 y 679, chicos. Anoten, 678 y 679. A ver, nosotros recién estuvimos viendo el caso del concurso ideal y del concurso real. En estos casos, hay realmente un concurso. En el concurso ideal concurren distintas tipicidades en una misma conducta. En el concurso real concurren distintas conductas que son que tienen que ser, digamos, juzgadas en una misma sentencia. Ahora, en el concurso aparente, en realidad no hay concurso, ¿sí? No concurren. La diferencia con el concurso ideal es que en el concurso ideal las dos tipicidades concurren. Por ejemplo, el caso que yo les dije de la persona que en la vía pública viola a otra, entonces concurre el delito de violación con el delito de exhibiciones obscenas. Concurso ideal. En el caso del concurso aparente, este fenómeno es aparente, porque en realidad no hay una concurrencia, sino que lo que sucede es que hay un tipo penal que, si se dice, es como que se erige y los desplaza a los otros. Por eso no hay concurrencia, no es que concurren, sino que hay un tipo penal que les gana y consecuentemente los desplaza a los demás, y el único que queda es ese. ¿Se entiende? Ese es el concurso aparente. Por eso dice que el fenómeno es aparente. O también se llama concurso impropio. En realidad no hay concurso, sino que hay un tipo penal que gana y desplaza a los demás. ¿Sí? No está previsto expresamente por la ley, sino que surge de una interpretación racional que se hace de los tipos penales. ¿Sí? No está previsto. Profe, ¿hay algún ejemplo para eso? Sí, ahora vamos a ver. Sí. No sé, les estoy dando el concepto, ahora lo vamos a ver. Hay distintos principios que rigen y ahora los van a entender ustedes. Por ejemplo, uno de los principios en los que se aplica esto del principio del concurso aparente es cuando rige el principio de especialidad. Por el principio de especialidad, la ley especial deroga la ley general, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuándo se puede dar, por ejemplo? Por ejemplo, se puede dar el tipo básico es desplazado por el tipo calificado, ya sea un atenuante o un agravante. Por ejemplo, el homicidio simple, supónganse, un homicidio simple es desplazado por un homicidio agravado. O sea, cuando yo cometo un homicidio agravado, al mismo tiempo estoy cometiendo un homicidio simple, pero no es que
concurre el homicidio simple, ¿se entiende? Sino que lo desplazan al homicidio simple y el único que se aplica es el tipo agravado o el tipo atenuado. ¿Se entiende eso? ¿Ven? Por eso digo, el fenómeno es aparente, porque en realidad no es que concurre el homicidio simple con el homicidio, supóngase, agravado por el vínculo. Si yo mato a mi papá, un parricidio, que es un caso del artículo 80, la pena que, digamos, yo estoy cometiendo al mismo tiempo un homicidio simple, pero un homicidio agravado. Entonces, el homicidio agravado es el que gana y desplaza al homicidio simple. ¿Sí? ¿Se entiende? También en los casos de los tipos, que es un caso también especial, de los tipos no alterados con los tipos alterados. Por ejemplo, el hurto y el robo. Un hurto es apoderarse de una cosa mueble, el 162, apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Un robo es un hurto que se comete con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Obviamente el robo desplaza al hurto. El 164 desplaza al 162 cuando comete un robo, ¿se entiende? Y también en los casos del injusto menor, que es desplazado por el injusto más grave, cuando esto está excluido por una cláusula especial. En general, la ley dice, se va a aplicar siempre que no resulte un delito más severamente penado. ¿Sí? Por ejemplo, en el artículo 89, las lesiones leves, el Código Penal prevé las lesiones leves en el 89, las graves en el 90 y las gravísimas en el 91. ¿Ven? El 89 dice, se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código. ¿Por qué? Porque las lesiones graves desplazan al 89. El 90 desplazan al 89, ¿se entiende? Las lesiones graves, la diferencia está dada por las consecuencias. ¿Por qué? El 90, que es más grave, es cuando la lesión produjera una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro, ¿sí? Y las gravísimas es la pérdida, por ejemplo, de un miembro, ¿sí? O una enfermedad mental o corporal. O sea, lo que les quiero decir es que se desplazan porque hay una norma específica que prevé que se desplace. U otro caso es el caso del abuso de armas, el 104. Dice, será reprimido con 1 a 3 años de prisión el que disparar un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará, aunque se causara herida que corresponde pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. ¿Sí? Rige el principio de especialidad. Bueno. Primera forma de concurso aparente. Segunda forma de concurso aparente, el principio de consunción. ¿Cuándo se da? Cuando un tipo descarta a otro porque consume o agota su contenido prohibitivo, dice Zaffaroni. Hay un encerramiento material. Entonces, un tipo lo desplaza porque consume o agota su contenido prohibitivo. Por ejemplo, yo cometo una estafa, es decir, por ejemplo, cometo un ardid, que es el 172, para obtener una cosa, de forma ilícita, por ejemplo, y luego me la quedo, cometo una retención indebida. O sea, se supone que yo lo hago para eso, ¿se entiende? Entonces, lo único que me van a imputar es la estafa, no me van a imputar la retención indebida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad uno agota el contenido prohibitivo del otro. Lo van a ver más claro, por ejemplo, con el hecho copenado, o hecho típico acompañante, que es el resultado eventual que ya está abarcado por el disvalor que de la conducta hace otro tipo penal. Por ejemplo, las lesiones leves en relación al robo o la violación que suponen para su perpetración que se cometan lesiones leves. Yo recién les dije, un hurto es apoderarse de una cosa mueble ajena, y un robo es un hurto que se comete con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Hasta las lesiones leves están abarcadas por el robo. Porque el robo tiene más pena en relación al hurto justamente por esto.
¿Sí? ¿Entienden? El disvalor de las lesiones leves ya están previstas en el robo que tiene más pena que el hurto. ¿Se entiende? Entonces, supónganse, si el carterista para robarle la cartera se la tironea y le causa una lesión leve en el brazo, esa lesión leve se desplaza. ¿Por qué? Porque ya está abarcado en el robo, ¿se entiende? No le van a imputar robo en concurso con lesiones leves, sino que las lesiones leves ya están abarcadas en el contenido prohibitivo del robo, porque ya hay una pena más grave, o sea, está previsto como más grave el robo, que tiene una pena de 1 mes a 6 años, en relación al hurto, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el abuso sexual con acceso carnal. Supone necesariamente lesiones leves que están abarcadas en la violencia misma del abuso sexual con acceso carnal. No las graves o las gravísimas. Las graves o las gravísimas sí se incluyen como tipos agravados de la violación. ¿Se entiende? Y también lo sería, por ejemplo, un eventual resultado insignificante frente a la magnitud de un injusto principal, por ejemplo, el daño que sufren las ropas de la víctima en el homicidio. O sea, lo desplaza directamente, ¿sí? Y por último, el principio de subsidiariedad, es el último principio, que se da cuando hay un lugar a una progresión en la conducta típica. Es decir, la conducta típica requiere una cierta progresión para desarrollarse, ¿sí? En todos estos casos, la punibilidad de la etapa más avanzada queda interferida, mantiene interferida la tipicidad de las etapas anteriores, dice Zaffaroni. Por ejemplo, dice, entonces, por ejemplo, supónganse, la intentativa queda interferida por la consumación punible. O sea, supongan que para cometer el delito requiere fases de progresividad, ¿no? Una progresión de la conducta, ¿sí? Ustedes, no sé si ya estudiaron tentativa, pero saben que la tentativa es punible. El que intenta cometer un delito y no lo consuma, tiene ya una pena, aun cuando es una pena menor, por esa tentativa, por ese intento, ¿sí? Bueno, supónganse que después lo consume al delito, lo consuma, lo llega a consumar. La tentativa no te van a imputar la consumación más la tentativa, porque la tentativa es como que queda interferida por la consumación punible, ¿no? La mantiene abajo a la consumación punible, ¿sí? El acto preparatorio que sea eventualmente típico queda interferido justamente por el acto de tentativa o por la consumación punible, ¿sí? También el delito consumado que se realiza en el curso de una tentativa de un delito más grave. Por ejemplo, supónganse, yo lesiono a una persona con intención de matarla, ¿sí? Le clavo unos cuchillazos, supónganse. Esas lesiones quedan interferidas por la tentativa de homicidio que yo estoy cometiendo. Cuando me juzguen, no me van a juzgar por las lesiones en concurso ideal con la tentativa de homicidio, sino que me van a juzgar nada más que por la tentativa de homicidio, ¿se entiende? Pese a que, porque yo en el curso de esa tentativa consumé otros hechos, otros delitos, como son las lesiones, pero se realizaron en el curso de esa tentativa, ¿se entiende? También cuando se pasa de una forma menos grave o más leve de participación a una más grave. Por ejemplo, de partícipe secundario paso a ser partícipe primario. Yo pensaba realizar un aporte menor al autor, pero después resulta que mi aporte es tan significativo que sin ese aporte no se podía haber consumado. Bueno, me van a imputar participación necesaria, no participación secundaria, ¿sí? Pero es importante esto de la interferencia. Esto de la interferencia es importante. ¿Por qué? Porque cuando las fases de progresividad más avanzadas, por algún motivo, no pueden ser punibles, no resultan punibles, ¿sí?
Las que yo ya realicé, y que sí pueden resultar punibles, es como que esa interferencia cede y resurgen las anteriores que eran punibles. ¿Sí? Para decirlo en términos de Zaffarones, dice, la interferencia explica por qué es punible el delito consumado en el curso de una tentativa calificada, cuando por desistimiento no resulta punible la tentativa. Ustedes no vieron tentativa, ¿no? Les voy a explicar esto y va a ser una locura. Bueno, el tema es así. Yo les dije que en la tentativa se da cuando una persona con el fin de cometer un delito, ¿sí?, realiza actos ejecutivos para consumar ese delito, pero no lo puede consumar por causas ajenas a su voluntad. ¿Sí? Supóngase, yo me meto a una casa para robar y me descubren, entonces no logro llevarme nada, no logro robar, no logro consumar el robo, ¿sí? Me van a imputar una tentativa de robo. Puede ser agravado por tratarse de una vivienda habitada, supóngase. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es la tentativa. Si yo consumo el robo, me van a imputar el robo, no la tentativa. Ya la tentativa es como que queda interferida, ¿se entiende? ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Hay otra figura que está prevista en el artículo 43, que es el caso del desistimiento voluntario. El 43 dice que no es punible el autor de tentativa que desistiere voluntariamente del delito. ¿Sí? Si el autor de tentativa desiste voluntariamente del delito, tiene que ser absolutamente voluntario, ¿eh? No, este desistimiento no tiene que estar obligado, digamos, ni porque pasó la policía, ni porque se encontró con la víctima, porque si no sería justamente una tentativa, no lo puede consumar por causas ajenas a su voluntad. Supóngase que la persona se metió en la casa del vecino para robarle, y cuando estaba dentro de la casa se da cuenta, uy, ¿qué estoy haciendo? Soy un bobo, no. Se arrepiente y se va, sin llevarse nada. ¿Sí? Ese es el desistimiento voluntario. La ley dice que no es punible el autor de tentativa que desistiere voluntariamente del delito. ¿Sí? No le pueden imputar no lo pueden penalizar por la tentativa del robo. ¿Sí? Porque desistió voluntariamente. ¿Tá? Aun cuando después por las cámaras de seguridad se vea que el tipo se metió en la casa del otro con intención de robarle, si desistió voluntariamente no es punible, lo dice el 43. Profe. Pero supónganse, déjenme terminar de explicar. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? En el curso de esa tentativa la persona cometió un delito, que es el de por ejemplo, la violación de domicilio. Bueno, la no punibilidad de la tentativa hace resurgir los delitos. Si el tipo lo hubieran, digamos, agarrado, le imputarían nada más que tentativa de robo, que puede ser en este caso, supónganse que si hubiera roto algo para ingresar al domicilio, tentativa de robo agravado por efracción de vivienda habitada. Ya ahora te digo, Joaquín, espérame que termino de explicar este ejemplo y te los digo. Supónganse tentativa de robo agravado. Como él desistió del robo, no le pueden penalizar por el robo, pero la violación de domicilio ahí sí resurge. ¿Entiende? Porque estaba interferida nada más la etapa anterior. Como no es punible por la etapa posterior, resurge la etapa anterior. Por eso dice, esto explica por qué es punible el delito consumado, la violación de domicilio, en el curso de una tentativa calificada, cuando por desistimiento no resulta punible la tentativa. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, yo estoy lesionando a una persona con un puñal, con intención de matarla. Y cuando ya lo tengo tirado en el piso, así, totalmente neutralizado, ya lo único que falta es la estocada final, me arrepiento, desisto del homicidio, tiro el cuchillo y me voy. Ahí hay un desistimiento voluntario del homicidio, pero las lesiones que yo ya consumé en el curso de esa tentativa calificada
Esas sí son punibles, ¿entiende? No me pueden punir por la tentativa de homicidio, pero sí por las lesiones que yo ya consumé, o están consumadas esas, ¿se entiende? Entonces renace la punibilidad de las lesiones consumadas, o subsiste, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿quién me quería hacer una pregunta? A ver, en el caso del hombre que empieza a golpear a su pareja con intención de asesinarla, pero se arrepiente, ¿qué pasaría? Es ese ejemplo que te quise dar, ¿sí? Ok, buenísimo. Claro, es eso. Es eso. O sea, no puede ser punible por tentativa de homicidio si se considera que hay un desistimiento voluntario, pero sí por las lesiones, que en este caso serían agravadas si es la pareja. ¿Sí? Bueno, en el caso del concurso aparente, como no hay concurso, sino que el único tipo que en realidad, el único tipo que gana es el tipo que desplaza a los demás, la única pena que se va a poder aplicar es la pena de ese tipo penal. Los otros tipicidades ni siquiera se tienen que tener en cuenta al momento de graduar la pena dentro de esa escala. Esa es la diferencia con el concurso ideal. ¿Sí? O sea, la pena que se aplica es la del tipo penal que subsiste. La de los tipos penales que están desplazados ni siquiera se tienen que tener en cuenta al momento de graduar la pena. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Profe, la otra vez habíamos visto un ejemplo de que había una persona le roba la billetera a otra sin que se dé cuenta, y justo ve que estaba la policía ahí cerca y se la devuelve, o sea, se la vuelve a poner en el bolsillo. Ahí desiste. Se la vuelve a poner en el bolsillo. Claro, o se la vuelve se la devuelve, ¿viste? Ahí desiste, Sí. pero no es por voluntad propia, ¿o sí? Porque vio a la policía él. Bueno, por eso, el desistimiento voluntario, dice, no tiene que estar motivado ni por la intervención de ninguna fuerza de seguridad, ni por la intervención de ningún tercero ajeno al hecho, por ejemplo, porque se dio cuenta la víctima o porque lo vio un tercero, ¿entendés? Claro, está bien. Tiene Sí, que ahí ser está. absolutamente voluntario. Está bien. Si en realidad desistió, o sea, digamos, hizo como que desistía porque por el miedo o el temor de que lo que sí dice Zaffaroni no les tiene que estar necesariamente motivado en motivos éticos, porque se arrepintió por bueno, ¿entendés? Claro, está bien. Puede ser que desista porque dice, no, este no debe tener nada en la billetera y se la devuelve simplemente porque hace un cálculo de probabilidades y supone que no va a tener nada, entonces se la devuelve. Eso sí sería voluntario, ¿entendés? Por Claro, más que sí. no sea por un fin Claro, porque es de la persona. altruista. Sí, está bien. ¿Entendés? Gracias, Suponete que le saca la billetera y dice, no, este no debe tener nada, y se la devuelve. Claro, está bien. Aun cuando lo haya hecho, digamos, por un cálculo digamos, Sí, no porque es de su sea, propia persona, claro. pero es un desistimiento voluntario, ¿entendés? No es que Sí. necesariamente tiene que haberlo hecho por bueno, porque se arrepiente y lo devuelve. No solamente eso se premia al que desiste, aun cuando lo haya hecho, desiste, y su desistimiento no tiene que estar motivado en la acción de nadie que lo obliga a desistir. ¿Sí? Tiene que ser voluntario. Gracias, profe. Aun cuando sea digamos, aun cuando no sea por motivos altruistas. ¿Sí? ¿Está? Sí, está bien. Bueno, chicos, igual lo van a ver cuando vean tentativa, así que quédense tranquilos, ahí se van a sacar todas las dudas al respecto de este tema. Bueno, entonces, en principio, nosotros no nos estaríamos viendo hasta, yo les digo, va a ser cerquita del examen final cuando me vuelven a ver a mí. Tengo prevista clases con ustedes en junio, el 16 de junio. ¿Sí? 16 de junio, la anteúltima clase antes del examen. Y ahí estaríamos viendo, me tocaría el tema de pena, prisión, fases alternativas. Ese sería el tema que yo les tendría que dar. ¿Sí? Que es un poco las leyes de ejecución y eso.
Si quedaron preguntas pendientes, porque yo hubo temas que no les pude dar ni causa de exclusión, ni causa de extinción de la acción y de las penas, ni tampoco determinación de las penas. Estúdienlo por su cuenta y cualquier cosa me preguntan, preguntas puntuales que tengan sobre esos temas, ¿sí? ¿Está? Nos estamos viendo entonces el 16 de junio, ¿sí? Bueno, que tengan suerte, chicos. Nos vemos, ¿sí? Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, gracias.